Ok, vamos a continuar con el tema de la Gran Comisión. Algo muy importante que debemos observar es que el Señor nos manda a trabajar en su obra. Y cuando Él nos manda a trabajar en su obra, Él nos deja el mejor modelo a seguir, que es ¿quién? Que es Jesucristo, que es Él mismo. Él mismo nos enseña, Él es el mejor modelo a seguir. En cuanto a la Gran Comisión, Él lo hizo, y si leemos su palabra, Él nos enseña con su gran ejemplo. Vamos a ver su gran ejemplo. Vamos a ir al libro de Mateo 9. Mi hermano Aguirre, el presidente de Perú, va a leer Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Ok, entonces si leemos ahí en Mateo 9:35, vemos que Jesús recorría las ciudades principales, igual las aldeas pequeñas. O sea, esto nos muestra que tanto en las ciudades, tanto como en las aldeas pequeñas, también en las colonias, en los barrios, en todo lugar hay necesidad de ir a hablarle a los demás sobre Cristo Jesús, que es nuestra salvación. Ok, bueno, entonces ya hablamos, dice, ¿qué hacía Jesús en las ciudades y las aldeas? ¿Qué hacía? Enseñaba y predicaba. Amén, predicaba el evangelio del reino. Ok, hermano, quiero que continúe con el 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Amén. Ahí hay una palabra muy clave que cuando yo lo leo resalta. Dice que Jesús tuvo compasión por las multitudes. Quiero que analicen esa palabra, compasión. ¿Qué es compasión? Mis hermanos en Facebook pueden contestar, los que estamos aquí, ¿qué es la compasión? Mi hermano Aguirre, no sé si hay saludos. Sí, el pastor se acaba de conectar, nos está mandando un mensaje, está saludando a todos y está invitando a todos a que sean parte de este estudio bíblico. Y como siempre él dice, que compartan con todos y que activen sus watch parties. Amén, amén, activen esos watch parties. Bueno, no sé si alguien aquí me puede contestar qué es la compasión. Cuando yo leí este versículo, me fui al diccionario y habían muchas definiciones, pero hay una que me impactó mucho. Pero antes de yo compartir la mía, quiero que ustedes compartan qué es compasión. Bueno, yo lo entiendo, ayudar a tu prójimo. ¿Sí? Ayudar a tu prójimo, excelente, eso es tener compasión. No sé si alguien más puede contestar qué es compasión. Ahí está un hermano que quiere contestar. Amor por los demás. Amén. La compasión va conjunto con el amor. No puede haber compasión sin amor. Yo digo misericordia. También, misericordia. Todas estas contestaciones están en lo correcto. Bueno, yo les voy a dar la que yo leí, la que más me impactó a mí. Entonces, cuando vemos la palabra compasión, en el griego es compuesta por dos palabras. Y esas dos palabras literalmente se traducen a sufrir juntos. Cuando uno tiene compasión por alguien, uno sufre con esa persona. Dice la compasión, esa es la definición, dice, la compasión es la compenetración, o sea, es cuando uno siente lo mismo que esa persona, en el sufrimiento de otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo
tal situación dolorosa. O sea que aparte de sentir ese sufrimiento, uno quiere aliviar ese sufrimiento. Al sentir lo mismo, uno es impulsado a quitarle el dolor o el sufrimiento a esa persona. O sea que cuando el Señor vio a esa multitud, Él sintió una compasión porque dice que eran como ovejas que estaban descarriadas. Amén. Ok. Bueno, como mi hermano dijo que también amor, yo puse aquí, podemos agregar la palabra amor. La compasión va de mano con el amor. Sin amor no hay compasión. Y creo que todo el mundo se sabe este versículo de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso para mí es compasión. Creo que es como lo máximo al tener compasión, que Él mandó su Hijo único porque Él tenía amor por nosotros. Ok, entonces el pastor siempre cuando está aquí hablando de la Gran Comisión, él habla de diagnosticar la iglesia con enfermedades. Y creo que esta es una enfermedad que la iglesia tiene, la falta de amor y la falta de compasión para las almas. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí, porque si no tenemos compasión para las almas, si no sentimos eso que sentía Jesús, entonces ¿para qué le vamos a ir a predicar? ¿Para qué llevarle las buenas nuevas si no sentimos eso adentro? Dice, la falta de amor y compasión impide que cumplamos la gran comisión. Ok, ahora yo les voy a dar un ejemplo, y no es un ejemplo grande, pero es un ejemplo de cómo la iglesia de hoy tiene falta de amor y compasión. Pero no se vayan a enojar conmigo. No se enojen conmigo. Solo es un pequeño ejemplo y yo me incluyo. ¿Ok? Porque esto es para todos. Ok, entonces vamos a hablar de la iglesia, ¿verdad? Cuando viene una persona nueva a la iglesia por primera vez. Okay. El pastor siempre saluda y él le dice a la congregación, ¿qué es lo que dice la congregación? Bienvenido, ¿verdad? Eso es lo primero que dice el pastor, bienvenido. Pero ya cuando termina el servicio, esta es mi pregunta, ¿cuántos de nosotros nos presentamos a esa persona y le saludamos? ¿Cuántos? No tienen que contestar, pero solo piense, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en realidad vamos, saludamos, damos un abrazo, hola, bienvenida, soy hermana Bianca, o cuántos? Ok, bueno, ese es un ejemplo. Pero digamos que esa persona continúa viniendo, ya llevan 2 o 3 fines de semana viniendo a la iglesia. Entonces vamos a ir un poquito más allá. ¿Cuántos de nosotros ya al verlo la segunda, la tercera vez cuando entran, nos salimos de nuestra silla a buscar a esa persona, a saludar? No es que estamos caminando y como vamos a cruzar, hola hermano, no, sino que usted sale de su comodidad, sale de su silla a buscar a esa hermana o ese hermano para darle un saludo, para conversar un poco. Y un poquito más allá, ¿cuántos de nosotros entre la semana mandamos un texto, un mensajito? ¿Cuántos llamamos? Hay silencio, ¿verdad? Yo voy a ser honesta, sí, tal vez lo hago, pero no todo el tiempo. Pero creo que cuando alguien en realidad tiene amor por las almas o compasión, uno va a tomar un tiempo. Hermano, mandar un texto, ¿cuánto tiempo se demora uno para hacer eso? No mucho tiempo. 1 minuto. Hola hermano, Dios le bendiga. No tiene que ser un párrafo, es algo pequeño. Que esa persona sienta, wow, esta persona. Y no tampoco hacerlo para que otro me vea o para como salir del compromiso, sino que, algo genuino, que usted en realidad quiera como abrazar a su hermano y amarlo. Eso es algo que en realidad debe de nacer
dentro de nosotros. Ok. Dice aquí, si la iglesia tuviera compasión y amor por las almas, como la tuvo Jesús, ¿cuántas almas serían alcanzadas diariamente? Si en realidad tuviéramos esa compasión. ¿Y cuántas almas traeríamos a la iglesia semanalmente? Sí, hermano. Sí, tenemos aquí comentarios en Facebook, hermana. Amén. Hay hermanos que están conectados, están saludando. El hermano Carlos Lanzas, la hermana Mari Santana, el hermano Carlos López también nos dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Juan y Figueroa creo que contesta la pregunta que hizo anteriormente, que es la compasión, y dice: sentir el dolor de otros. Amén. Eso es sentir el dolor de otros. El pastor Mansobo también comentando y dice: alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana Bianca Erazo y la use para su gloria. Amén. El hermano Luis Rojas también está conectado y la hermana Reina Ávila también está ahí con nosotros. Amén. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Espero de que este mensaje sea de bendición para ustedes. Ok. Bueno, ¿cuántas almas traeríamos? Hermano, yo le voy a ser sincero, sí. Y quiero que seamos sinceros en verdad. ¿Cuántas almas hemos traído nosotros a la iglesia? No tiene que contestar, solo piense. Yo voy a ser muy honesta. Menos de los deditos que tengo en mi mano. O sea que esto también va para mí. ¿Cuántas almas, digo yo, cuántas almas están ahorita allá afuera perdidas? ¿Cuántas ovejas están allá perdidas, como dice el Señor Jesús? Creo que es un gran compromiso el que tiene la iglesia. Bueno, quiero que mi hermano lea en Lucas 6:32. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amén. O sea, que igual, o sea, ¿qué mérito tiene amar solo a los que ayudar a los que están alrededor, a los que amamos? Si igual los pecadores hacen lo mismo. O sea que tenemos que tener un amor, pero profundo para las almas, para poder alcanzarlas. Jesús nos da su ejemplo y nos enseña, pero no para atesorar conocimiento, sino para que vayamos y seamos bendición para otros. Entonces, ahora vamos a leer otro versículo, pero antes de que leamos ese versículo les tengo una pregunta. ¿Cuándo comisiona Jesús a los apóstoles? ¿Quién sabe cuándo fue que Jesús los comisiona? ¿Ok? Antes de ascender al cielo. Ajá, ok. Antes, o sea, después de la resurrección, ya cuando Él se va, es cuando Él da esta gran comisión. Ok, vamos a leer ahorita Mateo 10, 5 al 7. Porque Jesús nos da un ejemplo. Él nos dice cómo y cuándo hacer la gran comisión. Esta parte que vamos a leer no es la parte antes de la ascensión, sino que es en Mateo 10, cuando Él estaba con sus discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Ok, la primera vez que yo leí esto, yo en mi mente decía, pero ¿por qué Él no quiere que vayan a los gentiles y a los samaritanos? Entonces esa es mi pregunta para usted hoy. ¿Por qué manda Jesús a los 12 que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel y no a los gentiles y a los samaritanos? Acá hay un hermano que tiene.
Bueno, yo creo, ahí viéndolo bien, básicamente si lo hablamos como el día actual de hoy, estamos, como yo siendo cristiano puedo ir a predicar afuera sin antes verme a mí mismo. A lo mejor tengo problemas en mi casa, soy un problemático en la iglesia o donde quiera que vaya, entonces no veo yo que haya manera que Dios pueda usarme para yo poder ir a predicar aquellas almas afuera. Entonces primero tengo que limpiarme yo mismo para poder llevar ese amor de Cristo a las almas afuera. Es lo que yo más creo que es. Ahí vamos. No sé si alguien más tiene una respuesta, no sé si en Facebook habrá una respuesta de ¿por qué manda Jesús a los 12, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no a los gentiles y a los samaritanos? Ok. Yo. Ok. Porque el juicio empieza primeramente en la casa. Así es. Y a eso es lo que vamos. Dice, la Gran Comisión nos dice que vayamos a todas las naciones. Pero Él comisiona después de la resurrección y antes de la ascensión. En Mateo 10, Él primero manda que vayan a la casa de Israel. Ahí tenía que comenzar la obra, tenía que comenzar en la casa. El orden es comenzar por la casa. Entonces para nosotros eso significa comienza con su familia. O sea, no tenemos que ir a las naciones, no tenemos que ir a otros. Primero comencemos en la casa. Comience con su familia. Cada quien viene al Evangelio con diferentes situaciones. Cuando yo vine al Evangelio, fui yo sola, no fue mi esposo. Entonces, ¿cuál era la misión mía? Cuando yo conocí a Jesús, yo quería que Él sintiera lo mismo que yo sentía. Entonces, la misión mía era que José llegara a los pies de Cristo. Pero hay veces que hacemos las cosas mal y cuando uno empieza, uno es un bebé espiritualmente. Yo reconozco que yo hice muchas cosas que no era la forma del Señor. Por ejemplo, si José no venía a la iglesia conmigo, ¿qué pasaba? Me enojaba. Habían peleas en la casa. Si él allá en Honduras él era Vida. Vida es un equipo de fútbol. Él con su vida, él se quedaba en la casa viendo su partido de Vida y yo enojada porque él prefería su vida que ir a la iglesia conmigo. Y entonces eso era pelea tras pelea. Entonces el Señor tampoco, cuando uno llega al Señor no es a la fuerza. Uno lo hace de corazón porque uno en realidad quiere. Entonces yo digo, si el Señor no nos hace las cosas a la fuerza, tampoco nosotros debemos de hacer las cosas a la fuerza. Y me acuerdo muy claro una noche que el pastor predicaba y el Señor me estaba hablando a mí, me decía, no es a tus fuerzas, es con mis fuerzas, es cuando yo quiera, no es a las tuyas. Y esa noche el Señor me habló y me decía que no tenía que pelear con José, pues si él no quería venir, pues que no venga, que le diera su abrazo, su beso y que me fuera yo a la iglesia con los niños. Y que en realidad el cambio con la familia va a empezar cuando ellos vean el cambio en uno. Porque ¿de qué sirve que yo venga a la iglesia y alabe y ande peleando con José en la casa? O sea, yo creo que más bien lo estaba alejando del Señor. Y hermano, le voy a decir que cuando uno en realidad hace las cosas de corazón, porque esa noche le dije, Señor, yo te dejo a José en tus manos, yo ya no voy a pelear con José. Hermano, en menos de 3 meses José llegó a la casa, pero cuando uno quiere trabajar y no permite, no deja que el Señor haga la obra, nunca va a pasar nada. Y ese fue mi caso. Sí, ya tenemos respuesta aquí, hermano, en Facebook. El hermano Juan Figueroa dice, porque Jesús vino primero a predicar a su casa, o sea, Israel. Amén, amén. Eso es lo que estamos hablando. Comencemos
en la casa. Ok. Y quería acotar algo Sí, más a lo sí. que estaba hablando usted, hermana. Prácticamente en Hechos, cuando el Señor también nos manda, primero dice que seamos testigos en Jerusalén. O sea, que no dice primero sé testigo en todo el mundo, Así es. sino va por un orden. Jerusalén, que es tu ciudad, tu casa, Nosotros, por decirlo así así. Después Samaria, y después dice hasta lo último de la tierra. Amén. Y esa es la orden, que comencemos en casa. Ok, como decía, ¿verdad? Somos bebés espirituales y muchas veces cometemos errores. Voy a hablar de unos errores que hacemos cuando estamos empezando. Muchas veces cuando nos convertimos a Cristo, más bien nos alejamos de la familia. ¿Por qué? Porque empezamos a señalar, decimos, bueno, voy a hablar de mi familia. Mi hermano toma. Cuando voy a su casa, pasan tomando cervezas, son mal hablados. Bueno, uno dice un montón de cosas, ¿verdad? Uno señala y decimos, bueno, ahora como somos santos y la palabra dice que nos tenemos que apartar de las cosas malas, pues me voy a apartar de la familia. Yo y muchas personas pensamos así, porque somos unos bebés y hay veces que tomamos la palabra del Señor literalmente, o solo leemos esa frase, pero no leemos lo antes y lo después. Entonces, en vez de, como decía, más bien alejamos a la familia, o nos alejamos nosotros también, en vez de ayudarles a ellos a venir a Cristo. Entonces, quiero escuchar qué piensan ustedes de eso. O sea, ¿está bien que nos apartemos de la familia porque están haciendo cosas malas? Hay un hermano. Bueno, hermana, yo creo que es algo que casi creo nos ha pasado a todos. Así A mí me es. pasó. Yo cuando me convertí a Cristo quería estar solo con los hermanos y solo con Cristo y los hermanos, la iglesia. Abandoné por un tiempo mi familia. Cuando Dios nos hace madurar un poco y entender, nos damos cuenta que es un error que cometemos. De hecho, cuando nos convertimos no volvemos a hablarle al vecino, al borracho, a nadie, ¿no? Nos juntamos solo con los hermanos y es un error porque es cuando más debemos de acercarnos a las personas, mostrarnos amigables, mostrarnos cambiados, que Dios nos ha cambiado, que Así somos. es. Porque el Señor no dice que no nos juntemos, sino que no hagamos lo que ellos hacen, pero eso no es alejarnos de ellos. Ahora he entendido eso y en cuanto a mi familia, yo comparto con ellos, convivo con ellos, trato de estar con ellos y con muchos amigos, de entenderlos y a la vez hablarles y mostrarles el amor de Cristo. Y es muy diferente, pero yo creo que es una experiencia que todos vivimos, porque yo lo viví. Y ahora veo las cosas diferentes, pero el Señor nos ha hecho madurar un poco en ese camino. Amén. Y creo que el Señor no nos manda a condenar. O sea, ¿quién somos nosotros para juzgar si hacíamos lo mismo? Hermano, yo pasaba en la disco, no tomaba cerveza, tomaba otras cosas, ¿verdad? Soy sincera, no me gustaba la cerveza. Pero uno quiere decir, bueno, está haciendo, pero uno también que analizarse cómo era su vida antes de Cristo. Yo creo que en ese punto depende del adoctrinamiento que uno reciba como nuevo creyente, porque es sabio tener cierta distancia si la persona siente que es débil en un área. Okay. Es decir, una persona vino a los pies del Señor y estaba atado al alcoholismo, a la cerveza, lo que sea. Es conveniente que agarre firmeza, que agarre fuerza en el Señor para luego poder entrar en medio de ellos, porque primero y principal, y yo creo que todos hemos pasado esa experiencia, cuando nos recién convertimos, la familia inmediatamente, claro, el enemigo usándolos, era de querer aplastar, era ahora eres un loco, eres esto, eres aquello, un bombardeo de cosas que en realidad
al nuevo creyente hay que hacerle entender, vas a tener luchas y tus luchas van a empezar en tu propia familia, pero no es razón para alejarte, sino entiende que es el enemigo que va a empezar a usar todo esto. Y de veras que solamente cuando la persona pasa esa barrera es cuando ahora la familia empieza a notar de que, wow, verdaderamente el evangelio cambia, el evangelio transforma, esta Amén. persona es diferente, pero tiene que pasar esa barrera y esa lucha comienza en casa. Y el enemigo va a usar lo que sea. He sabido hasta de madres que dicen, te prefiero borracho, te prefiero qué sé yo, antes de que ahora seas evangélico, no dándose cuenta ni siquiera de lo que está diciendo, pero realmente es el enemigo hablando a través de esas personas. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que saber adoctrinar a ese nuevo creyente. Amén. Si es una persona que viene de las drogas, no conviene que recién convertido vaya otra vez ahí, hasta Amén. que no vaya fortalecido y pueda decir, comparto con usted de todo lo que sea, pero me abstengo, y divertirse con ellos, pero esa parte no. Amén. Y eso no se logra porque te la ponen así enfrente, es una cosa que la persona, Una lucha. el enemigo va a quererlo tirar, y cuando no lo logra, entonces lo insultan, lo ponen a lo... Pero luego todos aquellos que han visto que aquel hombre se mantuvo son los que luego empiezan a venir a los pies del Señor, porque dicen, yo quiero ser como Él. Amén. Yo quiero lograr lo que Él logró, pero hay un proceso muy fuerte. Entonces, como nuevos creyentes realmente necesitamos ser bien adoctrinados, bien fortalecidos, y para eso se requiere apartarse un poquito. Es necesario para luego ser adoctrinado, pero no ir con una mentalidad como muchas veces ha sucedido. No, es que ustedes son pecadores y yo soy santo. Eso no va. Amén. Hermano Aguirre, no le diste esta cita, pero quiero que se vaya preparando Mateo 10, 34, 36. Pero veo que quiere decir algo. Bueno, la hermana Marlene me quitó las palabras. Hay que separar, bueno, sí es importante separar los casos. Ajá. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que la, Yo con lo que también. la hermana dice. Me gusta es lo que dijo la hermana. Pero también estoy de acuerdo con lo que el hermano Jorge dice. Amén. Porque, y en este caso voy a hablar de creyentes no nuevos, sino con 5 o 10 años, que justamente no se dicen que no voy a la casa de mi hermana o de mi hermano o de mi sobrino, porque todos son unos borrachos. Y cada vez que dicen algo, el creyente está que los condena. Ahora, también sé de casos de que dicen, yo no puedo ir a tu cumpleaños porque yo primero voy a mi culto. Entonces ellos mismos se alejan de la familia. Entonces la pregunta cae por sí sola. Si tú no vas a alcanzar a tu familia, entonces ¿quién la va a alcanzar? Exacto. Entonces, una cosa es que no participes de lo que ellos vayan a hacer, si en todo caso están tomando licor, por poner un ejemplo, pero otra cosa es que te apartes y digas, yo no me junto con ustedes porque todos ustedes son unos borrachos. Y el problema después es que cuando esos mismos cristianos caen o cometen los errores o regresan a lo que hacían antes, los mismos de la familia son los que te van a decir, tú eres un hipócrita y todos los de tu iglesia, incluido el pastor, son unos hipócritas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros como cristianos nos creemos seres perfectos y que nada nos afecta. Y realmente, bueno, por lo menos en mi experiencia, si yo busco a Dios es porque lo necesito, porque Amén. solo me voy a destruir. Amén. Entonces soy un necesitado. No es de que porque ya me hice cristiano ahora nada me afecta y que yo todo lo puedo. No es así, y eso es lo que muchos cristianos tienen en mente, de que ahora ellos son cristianos, son los perfectitos. Entonces no cometen errores, y como ellos se creen los perfectos, comienzan a señalar a cada uno, y por ahí empieza la familia. ¿Así? Y hay mucho cuidado, porque sí he escuchado de familiares que dicen,
mi hermana prefiere la iglesia antes de venir a compartir con su familia. Y ahí crece un resentimiento. Amén. No sé si quieres decir algo, vi tu mano. Ok. Sí. Wow, mucha participación esta noche. Como dijo Aguirre, me quitó las palabras también, pero nada más quiero agregar algo. Sí, hay un error muy grande que a veces cometemos, como dice Aguirre, hay cristianos que a veces ya tenemos años en el Evangelio, que a veces no queremos ir a alguna fiesta de algún amigo o algún familiar que no es cristiano y decimos esta frase: no, es que nos vamos a contaminar. Nos vamos a contaminar. Entonces, yo pienso que depende de la madurez de la persona. Amén. Podemos compartir con ellos, con que no participemos y hagamos lo que ellos hacen, pero podemos compartir con ellos. Amén. Porque si no les mostramos esa amistad, al contrario, los estamos alejando de las cosas de Dios. Amén. Y a veces somos de doble cara porque nos aparentamos ser santos, bien cristianos, y a veces en los trabajos no nos portamos así. Y a veces es donde podemos cortarnos de diferente manera para poder ganar a las almas con nuestro testimonio. Y a veces con nuestra forma de ser o con lo que hablamos, las personas inconversas dicen: para ser cristiano como mejor no soy nada. Entonces, amén. Así es. Muy, muy buenos puntos estamos tocando ahorita esta noche. Ok, hermano Aguirre, no sé si... Sí, aquí en el Facebook el pastor está comentando y dice: excelentes intervenciones, qué bueno lo que se aprende en estos estudios bíblicos. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice Jesús, entonces mucho cuidado con eso. Aquí pongo yo que Jesús pasó tiempo con pecadores. Y como hablamos, ¿verdad? No para unirse en sus caminos pecaminosos, sino para presentarles las buenas nuevas y que el perdón estaba disponible. Y esa debe ser la intervención de nosotros, ¿verdad? Compartir con ellos, pero no mezclar, ¿verdad? No hacer lo que ellos hacen y presentarles las buenas nuevas y mostrarles que hay perdón, que el perdón está ahí disponible. Hay una mano. En ese punto también tenemos que tomar en cuenta que no nos debe importar lo que la gente diga. Para poder alcanzar a las personas, uno tiene que involucrarse con ellos. Y el tener, por ejemplo, como mujer, que involucrarme con personas dadas a las de A5, a las de A10, a las de yo no sé ni qué precio tienen ahorita. Personas que tienen su estilo de vida. Y uno no se puede acercar a ellos para criticarlos, ni mucho menos decirles: ya, salte de eso, porque esto y lo otro. No. Ellos realmente nunca se van a acercar a alguien con esa confianza hasta que no sepan que ellos pueden tener confianza con uno. Amén. Y sí, puede que vean a la persona ir y venir con ciertas personas con alguna reputación, pero eso es parte de lo mismo. Alguno puede decir: no, pero es que mi testimonio está en juego. Depende, porque tu mentalidad tiene que ser para con el Señor. Hay un dicho que dice que el ladrón, cuando ve a otro con una bolsa, dice que también va a robar. Entonces, ese tipo de mentalidades siempre van a estar afuera. Así es. El querer alcanzar a una persona que se va a bailar, qué sé yo, que se acuesta con aquel, con el otro, tienes que hacerte amiga de esa persona. Pues sí. Y no con la intención de solamente presentarle el Evangelio. Tiene que doler lo que está viviendo. Y de verdad llega el momento en que esa criatura busca una respuesta, y entonces allí donde uno puede hablarles. Pero mientras tanto te miran así de lejos, como quien dice: no confío en ti. Amén. Y no vayamos lejos. ¿Y qué decían de Jesús? Que él era un bebedor, ¿verdad? Porque él andaba con personas que tomaban y que andaba con pecadores.
O sea, esas luchas siempre las vamos a tener. Hermano Aguirre, quiero que lea Mateo 10, 34 y 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Y vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, queremos alcanzar a nuestra familia porque les amamos, pero muchas veces esa va a ser nuestra lucha más difícil. Va a ser con lo que más vamos a luchar, porque como dice el Señor, que Él vino a dividir. O sea, me imagino yo, voy a hablar de mi suegra, la quiero mucho. Mi suegra, ella era una mujer, como dicen, de hueso colorado, mi hermano. Ella nadie se metía con su virgencita ni con sus santos. Porque eso era lo que ella creció viviendo. Entonces yo me imagino que cuando, ella nunca me lo ha dicho, pero yo me imagino que cuando ya José vino a los pies de Cristo, pues yo me imagino que estuvo un poco molesta, ¿verdad? Porque ya su hijo ya no iba a la católica con ella, sino que ahora era un aleluya, como nos dicen, ¿verdad? O un radical, o qué sé yo. Entonces, debemos de tener eso en mente, ¿verdad? De que Jesús vino a dividir y que vamos a tener esas luchas. Pero no solo por eso vamos a parar de insistir, ¿ok? O no hablarle, sino que o sea, aquí lo más importante es la compasión y el amor que tenemos para nuestra familia. Muchas veces hablamos más bien mucho, pero creo que más bien lo que habla más es nuestro testimonio. Porque muchas veces venimos diciendo un montón de cosas, pero ¿de qué nos sirve hablar y decir cosas o sabernos este libro todo, completo, pero si en realidad no lo vivimos? O sea, ¿de qué nos sirve? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hermano Aguirre, no sé si me puede leer el versículo 7 de Mateo 10. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ok, entonces aquí va como mi otra pregunta. ¿Cuál es el mensaje que debemos de llevar? El mensaje que vamos a dar es esencial. No podemos sustituir el evangelio por otra cosa. Pero hay que pensar también cómo lo vamos a presentar. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando yo miraba que venían a tocar mi puerta, yo ni quería abrir la puerta porque yo ya sabía qué me iban a decir. Yo más bien ni abría la puerta. Y hay veces que siento que nuestra familia así se siente cuando nosotros nos presentamos a ellos, porque muchas veces piensan de que solo les hablamos por eso, porque estamos ahí insistiendo que queremos que acepten a Cristo Jesús, pero ¿cómo presentar eso, verdad? Y hay veces, le voy a decir que mi pastor y mi hermana Ruth son un gran ejemplo para mí, porque cuando vamos a hacer visitas, cuando vienen las personas y vamos a hacer visitas, el pastor no les presenta ahí mismo el plan de salvación, sino que él convive con ellos. Él habla, o sea, yo creo que todos se toma un tiempo, pero hay veces que nosotros de una, hey, arrepentite. O sea, y su familia lo queda viendo como que, ¿qué está pasando? O sea, hay un proceso. Hay un proceso en este mensaje. Hermano Aguirre, léame Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Amén. Solamente el evangelio es poder de Dios para salvación. Esta es la que transforma las vidas. Pero ahí está mi pregunta otra vez.
¿cuál es el mensaje que debemos llevar? ¿Y cómo? ¿Cuál es el mensaje que le vamos a llevar a nuestra mamá, a nuestro hermano, a mis sobrinos, a sus tías, a todas esas personas, a su familia que usted ama y quiere que lleguen a los pies de Cristo? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Amén. Buenas nuevas, pero ¿y qué es eso de buenas nuevas? ¿Qué es eso? Realmente el cómo se presenta el mensaje es fundamental. Lo que está diciendo mi hermana es fundamental. No podemos llegar a decirle a una persona o hacerle entender a una persona que es pecador si primeramente, o mejor dicho, que tiene que arrepentirse cuando todavía no le hemos llevado con claridad de qué tiene que arrepentirse. Y al mismo tiempo es como decirle a alguien o querer hacerle entender a alguien que está enfermo, cuando en realidad esa persona, para él no tiene ninguna enfermedad. Entonces, la palabra del Señor, dependiendo de cómo uno la presente, es que la persona va a ir entendiendo de qué es que se está hablando, por qué entonces requiero un arrepentimiento. En sí se requiere tener un mensaje claro, sencillo, para podérselo llevar a ellos y hacerle entender de que de veras somos pecadores y que por esa razón, para la única alternativa para poder alcanzar esa salvación de la cual solamente a través del Señor Jesucristo se puede obtener, es llevando esa palabra de amor, de misericordia y el camino que el alma lleva, a menos que tomen la decisión correcta. El error que se ve últimamente es el decirle a la persona: arrepiéntete, vas al infierno, esto y lo otro. Pero al mismo tiempo la persona no se siente pecador, no se siente necesitado de un arrepentimiento. Por lo tanto, hay que empezar desde el principio y no de la cabeza para atrás. Amén. Y eso que ahorita que la hermana dijo eso, pensé como en los alcohólicos anónimos, que los pasos que ellos tienen que dar, ¿cuál es el primer paso que tienen que dar ellos? Reconocer, exactamente. Como dice la hermana, mi familia creen de que ellos están bien, que tomar una cervecita, y es verdad, tomar una cervecita no es un pecado, hermano. Yo no voy a ir al infierno por tomarme una cervecita. Bueno, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí, muchas personas dicen de que la vida que ellos viven está bien, que son buenas personas, porque eso me lo dicen muchas personas, y ahí vamos a lo mismo, que dicen de que hay personas que están fuera en Cristo que actúan mejor que las personas que estamos en la iglesia y que de cierta manera están en lo correcto. Ok, mi hermano. Sí, hermana, la hermana Marlene dice que depende de cómo nosotros le presentemos el plan de salvación a la persona. Por ejemplo, yo he estado tratando con mi papá, mi abuelo. Él es una persona muy inteligente, ha sido político, ha trabajado con varias áreas en la política, muy estudioso de historia. Él fue el líder de la católica por más de 20 años, se relacionaba con sacerdotes y muchas cosas. Entonces, con él no ha sido fácil. Y gracias a Dios, Dios me ha abierto un poco el entendimiento en esta iglesia. El Señor me ha hablado, me ha enseñado mucho por medio del pastor. Hemos hablado mucho con mi papá, mucho, pero nunca le he llegado al punto de que arrepiéntase de esto o lo otro, sino que me lo he llevado por la historia. A él le encanta la historia y hemos hablado tanto que lo que es tema de ídolos, del catolicismo y todo eso, él ya está claro que está errado. Entonces ahorita estamos en el tema ¿por qué es Jesucristo el único salvador de nuestras vidas y no María y no... Amén, hermano. Ya le expliqué por qué María no puede ser nuestra salvadora por medio de la historia,
por medio de lo que el pastor nos ha enseñado, y a él le gusta ese tema, cuando le tocan historia y eso le encanta mucho. Entonces ya él está claro por qué María no puede ser nuestra salvadora, nuestra redentora. Entonces lo que hemos ido es como desintoxicando, sacando toda esa mala información. Amén. Y ahora estamos en el punto, ¿por qué es Jesucristo el único que puede salvar nuestros pecados? Entonces él está entendiendo que es solamente Jesús, por la sangre y por todo lo que el pastor nos ha enseñado, que es la sangre de Cristo, que no fue contaminada. Amén. Por el pecado de Adán. Y ese tema a él le ha gustado mucho, que lo hemos estado tocando en los últimos días, y está enamorado de esa historia. Yo le digo que lo puede probar científicamente, cómo es que el bebé no se relaciona con la sangre de la mujer, y le gustó mucho cómo se lo fui explicando, y ahí estamos. Y yo sé que ya él está reconociendo que es Jesucristo, y ahora le traigo a mente a él de que el pecado está en él, y por muy bueno que sea, por muy que no tenga problema, el pecado está en la sangre, está en él. Entonces es necesario reconocer a Jesús, porque la Biblia dice que nadie viene a mí si no le fuera dado el Padre, y que Jesucristo es la puerta, y le empiezo a explicar cómo vamos a ir al cielo si no lo confesamos a él. Entonces yo creo que depende de la condición de la persona presentarles así el plan de salvación, pero si vamos de golpe, ellos se cierran de que estamos locos, porque eso me decía antes él, que yo estaba loco. ¿Cómo me vas a enseñar tú a mí, que yo tengo años estudiando? Me decía, porque es un hombre muy estudioso. Pero por medio de lo que Dios nos ha enseñado a través del pastor, a mí me ha ayudado mucho, y yo creo fielmente que estoy ya cerquita de que el Señor haga la obra en él. Amén. Me gusta mucho eso. Creo que el hermano esta noche nos ha dejado una tarea, ¿verdad? Como siéntese usted y estudia a su familia. Como dice él, a su abuelo le gusta la historia. Es un hombre que ha estudiado eso mucho. Entonces usted vaya viendo de qué forma le puede presentar el evangelio a sus familiares, a las personas que usted ama. No así de un solo, como muchas veces solemos hacerlo, de un solo, arrepiéntete, pero ¿de qué? Entonces hay que estudiar a nuestros familiares y ver cómo les presentamos. También me pongo a pensar, porque la palabra dice que el evangelio es poder, ¿verdad? Y yo me pongo a imaginar, cuando los 12 discípulos salían y hablaban con las personas, ¿será que ellos eran así? De repente hablaban, no sé, no me pongo a pensar, o sea, pero también tenemos que pensar que los tiempos de antes y los de ahora son diferentes. O sea, ahora hay tanta tecnología. En YouTube hay personas que dicen que the earth is flat. O sea, en YouTube uno encuentra tantas cosas, y en realidad que esas personas engatusan a las personas. Entonces hay tanta basura, por decirlo así, en las mentes de nuestros familiares, igual en la mía como yo antes en Cristo, porque uno piensa que está en lo correcto. Pero hay que, como dice mi hermana, hay que en realidad ver cómo le presentamos ese plan de salvación a los hermanos. Tengo una hermana aquí y después otra allá. Okay. It's just like in academics, como en las escuelas, que una maestra tiene que buscar la manera como un estudiante va a estudiar. Amen. It's either going to be visuals, auditory, or writing. So es la misma Or kinesthetic. manera, yeah. So puede ser la misma manera que uno puede estudiar la familia, because we're all different. No todos aprendemos de la misma manera. Así es. So it also could be taken into academics. Yo me relaciono con eso porque yo soy maestra y es verdad, todos somos diferentes, todos aprendemos de diferentes maneras. No le voy a presentar el plan de salvación a mi mamá igual como se lo voy a presentar a mi hermana. Cada quien es diferente y esa es su tarea hoy. ¿Cómo usted le va a presentar? Usted tiene que ser creativo y más que todo pedirle también al Espíritu Santo, porque no es a nuestra manera como nosotros creamos. Hay que orar y también pedirle al Señor discernimiento y que nos ayude. Hermana.
Bueno, básicamente es un testimonio. Yo recuerdo que cuando estaba, ¿qué sería? Unos 12, 13 años, hace tiempo atrás. Tú sabes que en nuestros países, en nuestros barrios, ponen esas campañas, una plataforma en una calle y por los megáfonos se oye todo. Y yo recuerdo, yo sé que gracioso, yo recuerdo que siempre escuchaba 2, 3 calles más arriba de donde nosotros vivíamos: Jesucristo es la única esperanza. Y una noche yo dije, pero ¿la única esperanza de qué? Y de verdad, realmente uno tiene que estar preparado para responder a esas inquietudes, porque las personas tienen diferentes inquietudes. Claro, yo no estaba consciente ni siquiera si la Biblia era la palabra de Dios o no, en ese entonces ni para nada de eso, pero sí me llamaba la atención lo que decían y que al mismo tiempo para mí no tenían sentido. Sí. Otro, okay. Por experiencia propia, pues no ha sido fácil para mí, porque me he encontrado con muchas personas, más que todo amistades, de que yo era pues de lo peor. Yo me considero que yo era de lo peor antes de venir al Señor, y lo primero que mis amistades que tenía antes me recuerdan es de que si tú eras así, tú eras así. Bueno, yo les hago entender que sí, yo era así, ahora soy diferente. Pero un punto muy importante es que mencionaron al principio, es definitivamente el testimonio que nosotros presentamos delante de cualquier persona, ya sea inconversa o ya en el camino del Señor. Eso pesa mucho. Amén. Y creo que más bien es bonito cuando, si éramos algo de lo peor y ahora somos algo diferente, creo que eso testifica que el Señor es grande, que solo Él en realidad puede ser un cambio tan drástico así en nuestras vidas. Ana Bianca, Dios les bendiga. Amén. Yo soy también una persona de que yo vengo de lo más vil del mundo. Amén, de donde Dios me sacó. Para mi familia soy un testimonio grande y me quebranto cada vez que hablo de eso, porque no era la mujer que ustedes ven ahora sonriente, era una persona amargada. O sea, de donde Dios me sacó. Para verme, mi familia a mí me mira con mucho respeto. Le doy toda la gloria y la honra al Señor. Cada cosa que pasa, ellos a mí como que todos se refieren a mí, todo viene hacia mí. Pero hay un momento, como mi papá era una persona cristiana, se descarrió. Yo le hablo, pero hay un momento que yo tengo que sacar el Juan el Bautista, porque le digo, si usted no se arrepiente, va para el infierno, porque él ya conoce la palabra. O sea, ya son casos diferentes. Así es. Mi familia conoce del Señor, se ha alejado, pero ¿qué pasa? Hay un momento que uno les habla de amor, Jesús los ama, hermano, orando, intercediendo, hermano, y hay un momento que uno dice, no más, tengo que decirles que si no se arrepienten van para el infierno. Entonces hay un momento que sí uno saca ese Juan el Bautista, hermano, porque pues sí, la palabra dice que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero hay un momento que sí hay que hablar fuerte, porque a veces no entienden, hay como una ceguera espiritual, amén, una sordera, que ahí solo Dios puede trabajar. Y creo que sí es cada propósito, ¿no? Cada testimonio. Amén. Y gracias. Y es verdad lo que dice la hermana, cada caso es diferente. Como dice ella, ya la familia de ella estaba en Cristo, pero se ha apartado. Entonces ahí es un caso totalmente diferente. Tenemos comentarios aquí, hermana. Ok. La hermana Janet Urizar dice, creo que una muy buena forma de presentar el mensaje es con nuestro propio testimonio. Amén. Hace tiempo atrás mi esposo no quería ni escucharme hablar del Evangelio, pero poco a poco, ahí se quedó el comentario, pero poco a poco él. También tenemos comentario del pastor. Él dice
dice que quisiera agradecer al departamento técnico de este ministerio, compuesto por Marcos Obián, Carlos Aguirre, Julito Padilla, Damaris Parada, Leonardo Hernández y otros. Desde África, los hermanos comparten la gran bendición de estos medios para ellos. Y el hermano Miguel Antonio Hernández dice: bendiciones, pastor, excelente discípula de Cristo, nuestra hermana, con su prédica. Oh my God. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. No es fácil estar aquí. Les digo que para mí sería más fácil estar aquí cantando en vez de estar exponiendo la palabra del Señor. Me entra como un temor, porque la verdad esta es la palabra del Señor. No lo puedo añadir y no le puedo quitar. Pero gloria al Señor, que sea Él usándome. Amén, amén, amén. 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 Sí, damos gracias a Dios por su vida. Amén. Amén. Sí, como casi todos han hablado aquí, que en realidad la mayor parte es nuestro testimonio. Ahí sí que no, ¿de qué nos sirve andar diciendo, oh, yo soy cristiano y yo voy a la iglesia y si en realidad nuestro testimonio dice lo contrario? Amén. Echamos a la basura todo lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Hoy no lo digo para vanagloria, la gloria sea a Dios siempre, pero hoy me fui a ver un trabajo con uno de mis patrones y me gustó en la forma de que él y su socio se han expresado de mí. Y ellos están poniendo ahorita un restaurante y en el restaurante van a vender licor. Y empezó a hablar de que a él le gusta la cerveza y aquí y allá. Y me hace la pregunta, ¿tú tomas? Le dije yo, hubo un tiempo que sí lo hice. ¿Y por qué ya no lo haces? Me dice, pero antes de responderle me dijo, ¿es cuestión de religión? Porque ellos saben que soy cristiano. ¿Es cuestión de religión o es cuestión de decisión tuya? Entonces yo le respondí, las dos cosas. Amén. Oh, está muy bueno eso, me dice. No, yo quisiera hacer así, me dice, pero yo todavía tomo mucho, me dice. Pero otra cosa también de que me dijo hoy que me sentí bien, porque en realidad como habla el testimonio de uno y el trabajo de uno, porque me comparó con los otros dos personas que andan trabajando para ellos y me dice, tú eres diferente a ellos. Contigo no hemos tenido problemas para nada, sino al contrario, los clientes nos llaman y hablan bien de ti. Y tú eres una persona well spoken, bien hablada, bien, te expresas bien y hablas bien. Me dice, no eres como me mencionó las dos personas que trabajan con ellos, y me dice, y eso nos gusta de que seas así. Me dice, tú eres diferente. Amén. Y la palabra dice que nos van a conocer por nuestros frutos. O sea que donde sea que estemos, hermano, y más que somos cristianos, los ojos están puestos en nosotros. Donde sea que vayamos. Y hay gente que están listas para poder decir que hicimos algo mal. Entonces, no somos perfectos, porque el único perfecto es Jesús. Pero Él dice, sed santos como yo soy santo. O sea que tenemos que hacer el esfuerzo, hacer el intento de ser perfectos, ¿verdad? Aunque no lo vamos a alcanzar, pero Él nos va a ir ayudando, Él nos va a dar las fuerzas y seguir haciendo ese esfuerzo. ¿Ok? Vamos a tocar el último punto, que es en Mateo 10:8. Vamos a continuar. O sea que aparte de hablar, porque lo que estamos viendo cómo Jesús es nuestro maestro, ¿verdad? Aparte de que Él predicaba, Él hacía también otras cosas. Mi hermano, Mateo 10:8.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Entonces, si estamos viendo ahí, es la parte de llevar buenas nuevas que hacía. Él sanaba, echaba fuera demonios, muchas cosas. Y también no podemos dejar el plan de salvación, el evangelio, solo en hablar, sino que también tenemos que actuar, que es algo muy importante. Dice, debemos practicar un evangelio donde nos interesamos en la totalidad de la persona. Entonces, si usted ve que su familia está en una necesidad y usted puede ayudar, entonces, ¿qué debemos hacer? Actuar, ayudar. Si su hermano necesita, no sé, unos $500 y usted los tiene, pues délos, mi hermano. Si puede, si está en su alcance, ¿ok? Porque tampoco nos vamos a ir a endeudar, ¿verdad? O darle algo que pues tal vez no tenemos. Dice la palabra del Señor que si usted tiene dos túnicas, bueno, dé la otra. Entonces también tenemos que ver eso de cómo actuamos. Hermano, ahí leímos el Lucas 6:32, porque si amáis a los que amáis, ¿qué mérito tenéis? Pero no sé, creo que eso es lo correcto. Si leemos el 33, creo que también nos da el 33 y el 34, creo. Vamos a ver. Listo. Y si hacéis Lucas bien, 6:33. Ok. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Mi hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Había una canción que venía con rima, una canción cristiana que decía: te gusta decirle a un mendigo Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarle la barriga. Ay, mi hermano, y muchas veces no nos gusta, ¿verdad?, cuando nos tocan el bolsillo. Me acuerdo que esto ya es otro tema, y mi esposo lo dice, que cuando empezamos yo daba mi diezmo y él decía, pero ¿por qué das todo ese dinero? Entonces, y hay muchos hermanos que vienen a la iglesia que no dan su diezmo. Bueno, eso es ya uno con el Señor. Yo no me puedo meter ahí, pero cada quien, ¿verdad?, va a ser conforme a su corazón. Y me gusta lo que dijo el hermano, que cuando le preguntaban que si él tomaba, que si era por la religión o si era por decisión de él. Y él dice por las dos. Y en la verdad que debe de ser así. Porque si usted ama al Señor, cuando usted ama a su esposa o su esposo, usted va a tratar de serle fiel. Amén. Amén. O sea que uno tiene que también amar al Señor tanto que le quiere ser fiel. Entonces ahí van las dos cosas. Cuando uno ama, uno va a tratar de hacer las cosas bien. Entonces, como dice la palabra, si puede prestar, pues preste. Porque también los inconversos prestan, mi hermano. Pero para intereses. Para intereses. Bueno, tal vez. O si vamos a hacer un bien, hagámoslo. Si usted ve que su hermano o hermana está en necesidad y puede ayudar, ayude. Dice la palabra que lloremos también con los que lloran y que nos gocemos también con los que están gozosos. Mi hermano, si yo veo que mi hermana está llorando, bueno, ¿qué pasa? Ore con ella. O sea, aunque ella no crea, ore con ella.
Y llore con ella. Amén. Personalmente creo que ese ministerio, porque es un ministerio, el poder ayudar, el Señor ha puesto eso en mi ser. De verdad que sí, no sé, me llena de mucho, me alegra mucho poder ayudar a las personas. Amén. Obviamente no espero nada a cambio, pero sí es un ministerio muy hermoso y les motivo a cada uno de los que están aquí a que seamos así. Amén. Así es, mi hermano. Así que si usted puede hacerlo, hágalo. Y como dijo él, ¿a cambio de qué? O sea, a cambio de nada. Cuando uno ayuda y lo hace de amor, yo creo que ese va a ser su testimonio más grande. En vez de nuestras palabrerías y muchas cosas, lo que hacemos, eso es lo que va a hablar por nosotros. Hay un dicho en inglés que dice, actions speak louder than words. Que nuestras acciones hablan más que nuestros hechos. No sé, yo vi. Hay comentario aquí en Facebook, hermana. La hermana Janet Urizar dice, y no ayudar solo a la familia, sino a todo aquel que necesite. Amén, amén. Entonces, este tema que traje, yo sé que está basado solo en la familia, ¿verdad? Pero es un orden. Primero a la familia y después sigamos afuera. Eso tampoco quiere decir que, como dice la hermana, que si hay un necesitado afuera, que usted no le va a ayudar, no solo porque no sea su familia, porque el Señor nos manda a amar a todos, no solo a los que nos aman, que fue Lucas 6:32 que leímos, ¿verdad? ¿Hay alguien más? Un micrófono para mi hermano. Tengo aquí mismo en el libro de Mateo 25:35, donde el Señor nos habla y nos dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces creo que esa es la tarea de nosotros. Amén. Ahí está todo lo que hay que hacer encerrado. Amén. Amén, amén. La verdad que la palabra del Señor es hermosa. La palabra del Señor nos enseña, nos redarguye, nos confronta, mi hermano, porque hay veces que yo leo la palabra y me confronta y me dice, vos estás mal, tenés que cambiar. Así que, mis hermanos, yo les animo a que estudien la palabra, que oren, que le pidan al Señor y que tengamos ese amor y compasión por las almas. Empezando con nuestras familias y después, bueno, a todo el mundo, ¿verdad? Porque la gran comisión es para todos, no solo para nosotros. Así que vamos a orar al Señor, darle gracias por este tiempo. Sí, antes de hacer la oración, hermana, quisiera darle gracias a todos los hermanos que han estado conectados en la transmisión. Se ha mantenido la misma audiencia que con el pastor. El pastor está conectado también con nosotros. La misma audiencia que siempre había los miércoles aquí, pastor, en la iglesia, están los mismos. Amén. Y creo que hasta más participativos que antes, ¿verdad? Así que gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos redarguye, nos confronta, Señor. Tu palabra es perfecta y en ella confiamos, Padre. Te pedimos, Señor, que siempre seas tú guiando nuestros pasos, Señor. Que seas tú transformando nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para poder llevar esas buenas nuevas, Señor, a las almas perdidas, Padre. Te damos
la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres el que transforma las mentes y los corazones, Padre. Te damos gracias en esta noche, Señor. Te pido por cada persona que está aquí, Padre. Llévalo con bien, Señor, a sus casas, Señor. Te doy gracias por cada persona que nos está viendo a través de Facebook, Señor, o a través de YouTube, a través de cualquier canal, Padre. Que esta palabra toque lo más profundo de sus corazones, Señor. Que podamos nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido en esta noche, Padre. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Te damos toda la honra y gloria. Amén. Amén. Estamos despedidos. Bendiciones.